En vídeos anteriores he explicado los inicios de Roselia con la formación inicial hasta la publicación de su primer LP Unfunk a mediados del 2018, donde se incluyen sus principales canciones de toda esta primera época. Pero a lo largo del 2018, con la incorporación de dos nuevos miembros a la banda, se inicia un nuevo periodo que es el que voy a explicar a partir de hoy. A finales del 2018 se publicaron dos singles más, uno de ellos titulado simplemente R y otro titulado Brave Jewel. Vamos primero con la canción R, que es la única canción original de este single, ya que el resto de las canciones del single son reediciones de canciones ya publicadas anteriormente. El nombre R, tan enigmático, responde a que en la letra se cantan frases como we are y se juega con las palabras inglesas are, que significa somos, y al mismo tiempo es la letra R. De ahí el título de la canción. Aparte de eso, la R simboliza también el nombre de la propia banda Roselia. Como podéis ver aquí, en la letra también se juega con expresiones como flores floreciendo, nuestras raíces, etcétera, siempre con ese juego de palabras alrededor de las rosas de Roselia. Y además es una canción pues positiva, que intenta animar a la gente y que habla en definitiva de la propia banda y de las ganas de llegar lejos en su futuro como banda. De hecho, una grandísima parte de las canciones de Roselia en el fondo hablan de esto mismo, de ellas y de su carrera musical. Lo que más destaca de la canción, evidentemente, es el juego que hacen con las voces y ese ritmo tan característico que tiene la canción, que va dejando espacios para que cada una de las integrantes del grupo cante su frase sin que los instrumentos la tapen. La verdad es que tiene un toque muy especial y muy adecuado con lo que es el concepto de la banda. Creo que es perfecta para ellas. En este vídeo, que corresponde a una actuación de una época posterior, podéis comprobar cómo se alternan las voces maravillosamente y además la imagen del personaje del anime se contrasta con la de la chica real. Todos estos coros que hacen, los cambios de ritmo de la canción, todo les queda perfecto. Es una canción muy diferente al resto, también les da mucha personalidad, no se parece a lo que hacen otras bandas de Bang Dream. En definitiva, un single fantástico para Roselia, un buen trabajo una vez más de los compositores de Bang Dream. Y por supuesto tampoco falta ocasión para que Aina Aiba pueda demostrar sus dotes como cantante y hacer sus típicos juegos con los dedos simbolizando a los miembros del grupo. Increíble Aina Aiba como siempre. Yo creo que Roselia tiene las dos mejores cantantes de Bang Dream. Aina Aiba, que es la cantante principal de la banda, y aparte de ella Kanon Chisaki, que aunque está de teclista, realmente es una cantante maravillosa. Vamos a seguir con la historia de Roselia, y es que este single R se publicó a finales de julio del año 2018, pero antes de que se publicara el siguiente, Brave Jewel, Roselia hizo una actuación en directo titulada Fear. Roselia utiliza mucho palabras en alemán, en este caso Fear en alemán significa 4, y es porque una vez que Satomi tuvo que marcharse de la banda, en principio solo quedaban 4 componentes, por eso la primera mitad de este concierto la dieron como si fueran solamente 4, se escuchaban los teclados de fondo pero no se veía a nadie tocándolos. Y aquí fue donde se produjo la presentación de Kanon Chisaki como teclista, y es que a mitad del concierto, cuando las chicas habían ya tocado unas cuantas canciones con sus vestidos de color azul, se apagaron las luces, comenzaron a sonar distintas interpretaciones en los teclados a cargo de Kanon, naturalmente.
Como veis, empieza con sonido de órgano, todo muy místico y muy centroeuropeo, como le gusta a Roselia. La introducción es bastante larga, luego cambia a piano, etcétera, etcétera. Y finalmente se encendieron las luces, aparecieron todas con los vestidos originales de Roselia, los más clásicos que tienen. Y ahora ya sí que por fin los fans pudieron ver a toda la formación definitiva de Roselia, la que se ha mantenido hasta hoy en día, tocando junta. Un espectáculo fantástico, debió ser genial haber estado ahí. Y por fin Ai Naiba pudo presentar a Kano Shisaki como la nueva Rinko Shirokane. La verdad es que es perfecta, es que se parece incluso físicamente. Bien, y ahora sí vamos a hablar del siguiente single que salió en el siguiente mes, en diciembre de 2018, que fue Brave Jewel, un single fantástico con dos canciones absolutamente perfectas para Roselia. La primera de ellas es la propia Brave Jewel, de la que lo que más destaca evidentemente es el riff principal, muy rockero y muy animado. La canción es la más pegadiza sin duda alguna y una de las más intensas y animadas de Roselia. Las chicas se nota que se lo pasan genial interpretándola y seguro que el público también. Y la letra también es muy bonita. El título Brave Jewel y la letra hacen referencia a los sentimientos puros de nuestro corazón que tienen que ser valientes para poder seguir adelante, lo que siempre he comentado de las bandas japonesas, etcétera, etcétera. Los que hayáis visto otros vídeos de este canal ya sabéis a qué me refiero. Pero la canción no se queda simplemente en un riff más o menos animado, sino que en la segunda parte hay como un parón en el que la banda remonta utilizando las voces de cada una de las chicas mientras Aina va haciendo los típicos signos que hace con los dedos en referencia a la unidad de la banda como el conjunto de las 5 chicas. Y la letra también es muy bonita, hace referencia precisamente a eso, a ayudarse unos a otros, a salir adelante. La verdad es que las chicas lo hacen genial, un momento súper emotivo y que contrasta con el resto de la canción y hace que este tema sea algo más que un riff más o menos alegre y divertido. Bien, sobre Brave Jewel creo que ya es suficiente y vamos ahora con la cara B del single que se titula Sanctuary y es una canción de amor muy bonita con una letra muy poética como podéis ver aquí y la interpretación de las chicas también como siempre es genial. Os voy a mostrar una actuación en vivo que hicieron, creo que es en el Budokan de Tokio con un montón de gente y la verdad es que crean una atmósfera maravillosa. No es que sea tampoco un tema súper original, la típica balada romántica y tal, pero creo que es súper bonita y creo que mejor que mis comentarios es dejar que la música de Roselia hable por sí misma. Perfecta. Esta canción es la canción perfecta para complementar a la cara Brave Jewel.
Una pone la nota rockera y animada y otra pone la nota romántica, y creo que en conjunto crean uno de los mejores singles de Rosalía. No me atrevería a decir que sea el mejor, pero probablemente sería uno de los 2 o 3 mejores. Y con esto ya acabo el vídeo de hoy. Ya seguiré más adelante comentando la trayectoria de Rosalía hasta llegar a los tiempos actuales.